Domina el examen de manejo en Oregón con este simulacro real. Aquí encontrarás preguntas muy parecidas a las del examen oficial, para que practiques con confianza. El test incluye 35 preguntas de opción múltiple, y necesitas al menos 28 respuestas correctas para aprobar. Esperamos que este video te sea de ayuda para conseguir tu licencia de conducir en Oregón. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe a. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Cuando conduzca cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Si lo adelantan continuamente por la derecha, debe A. Aumentar la velocidad inmediatamente. B. Hacerse a un lado de la carretera y detenerse hasta que la carretera esté despejada. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. D. Cambiarse al carril izquierdo y permitir que otros vehículos lo rebasen por la derecha. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente.
B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Una señal octogonal significa que los conductores deben A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. D. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Si se detiene en la carretera por la noche,
Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Esta señal advierte a los conductores que A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Esta señal de tráfico significa A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. D. Prohibido girar a la derecha. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril. A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Una luz amarilla intermitente significa A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. Los puntos ciegos son A. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados.
D. Indican los carriles H o V. B. Muestran los carriles que debe utilizar. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. D. Detenerse completamente. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos. D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse.